Ay, hermano, empezó Richard. hermano, por Bien. favor, vamos a orar por Puerto Rico y Santo Domingo. La gente está matando, Dios mío, Padre Santo. Ay, Señor. Bien, vamos a pasar, hermanos, a la lección. Hermano Gerardo no puede estar, ¿verdad? Por circunstancias ajenas a su voluntad. No, todavía son problemitas que se le han presentado, ¿verdad? De última hora. Así que manténgalo en oración para que todo le pueda salir bien, resolver todo. Amén. Y nosotros vamos a continuar entonces desde donde nos quedamos la última vez en el libro de Hechos, ¿verdad? Usted no va a dar lo que él, usted no va a terminar lo que él empezó. No, eso yo se lo dejo, a él. Sí, Solo no, yo me estoy enfocando en el libro de Hechos. Enfocándome en el libro de Hechos. A ver si hacer unas pruebas aquí primero, hermano, a ver si se está viendo la transmisión. Pero mientras tanto podemos buscar en Hechos 15. Hechos 15. Okay. No se quiere ver es en la computadora por alguna razón. Amén. Sí, estamos en Hechos 15. La última vez nos quedamos en los versículos. Yo creo que cubrimos los versículos hasta el 7, si no me equivoco. Posiblemente el 8. El 8, sí, hasta el 8. El 8, ¿verdad? Vamos a... Hechos 15. Y lo que voy a hacer es dar un repasito breve. Un repaso breve de eso. Básicamente, hermanos, lo último que habíamos discutido, sabemos que esto, estamos hablando del concilio de Jerusalén, y vimos que en este concilio se estaba discutiendo el asunto de la fe y las obras, de la salvación, de la circuncisión, la ley de Moisés, que los judíos querían imponerle a los judíos, no, algunos creyentes que habían venido de la secta de los fariseos y no habían dejado esa tradición del fariseísmo, y entonces ellos lo que estaban haciendo era que estaban imponiendo o enseñando, perturbando a los gentiles con esas tradiciones que para ellos poder ser salvos tenían que ser circuncidados y sujetarse a las obras de la ley, ¿verdad? En otras palabras, que primero tenían que ser judíos y luego tenían que practicar judaísmo para poder ser salvos. Y hermanos, hay en cierto sentido hoy en día esa enseñanza también, no necesariamente que se le indica a la persona que tiene que circuncidarse y someterse a la ley de Moisés, pero que le imponen al creyente obras como requisito para ser salvo. Ahí es donde está el problema. Y yo no tengo problemas con hacer obras, hermanos. Usted no tiene problemas con hacer obras. ¿Cuántas obras se tendrá que hacer para ser salvo? Exacto. No, hermano, perdón, después que somos salvos y estamos en Cristo, entonces donde nos sale de la mente, donde se llega a la mente hacer obras, pero primeramente es primero tener a Cristo en nuestro corazón, porque eso es lo que nos ayuda. Por ejemplo,
yo como cristiana que veo a alguien que necesita algo y yo puedo. ¿Por qué? No es porque yo me quiero salvar por esto, sino porque el Señor ya me salvó y yo puedo, si yo puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Exacto. Es si O sea, lo ve, pero usted no se va a poner a buscar. No, ¿Quién si te lo diga veo. en que te puedo ayudar? Te cogen a ti, sí, ¿no? porque Exacto. Sí. O sea, la obra del creyente viene de un corazón purificado, regenerado, de la obra que Dios ha hecho en nosotros. No para ser salvos. No, la obra no salva. No. Usted y yo, hermanos, hacemos las obras porque eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Exacto. Amén. Y como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. ¿Entiende? O sea que, y si usted busca en Romanos capítulo 8, sí, capítulo 8, donde, por ejemplo, dice que el que por el Espíritu mortifica las obras de la carne, las obras de pecado, vivirá. Eso no está hablando de obras, ¿verdad? Porque dice, si vamos a leerlo, ¿verdad? Y lo voy a leer, aprovechar a leerlo porque tiene que ver con lo que estamos hablando. De Romanos capítulo 8, por ejemplo, vamos a buscarlo. Aquí vamos a buscar Romanos capítulo 8. El 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Porque si vivimos en la carne, moriréis. Y vemos como dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, lo que yo quiero que entendamos ahí claro, hermano, que esto no está hablando de vivir conforme a la carne. Y la mayoría de los cristianos interpreta eso como adulterando, fornicando, robando, haciendo toda clase de pecados, etcétera, aunque no lo descartamos, ¿verdad? Eso son obras de la carne. Pero la idea de Pablo aquí es, él está hablando de dos categorías de personas. Los que confían en Cristo, los de la fe, y aquellos que quieren ser salvos por sus propias obras. Y por ejemplo en Gálatas, capítulo 3, Pablo le llama a la ley, a las obras de la ley, la carne. La carne. Entonces aquí cuando está diciendo que en Romanos 8, 13, que si vivís conforme a la carne, está hablando de la ley, de las obras. Si pretenden ser salvos por medio de la carne, de las obras de la ley, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿ok? La fe viene siendo el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y ahora hay que tener cuidado aquí porque dice hacéis morir las obras de la carne, o sea, hay todas estas cosas pecaminosas. ¿Okay? No es que somos salvos por hacer morir esas cosas, es que somos salvos y la evidencia de eso es que el Espíritu nos está llevando a hacer morir esas obras de la ley. Esa es la idea, la base, el fundamento de eso que está hablando Pablo. ¿Okay? Por un lado están los que quieren justificarse por medio de la ley. Y por el otro lado, los que son justificados por la fe, mortifican las obras de la carne por el Espíritu. ¿Está claro eso, hermano? Carlos, sí. Quiero aclarar, o sea, vamos Sí. a tener la aclaración. Eso es básicamente como si tuviera, es como si estuviera básicamente demostrando mi fe a través de las obras, de la forma en que me comporto. Cae ahí. Ok. Eso cae ahí, exacto. Ok, gracias. Ajá. Y eso es lo que sucede, que hacemos las obras porque el Espíritu de Dios está en nosotros.
Y ese espíritu es el que nos lleva a hacer las obras buenas y a mortificar las malas también. Sí. A ir dejando, ¿verdad? Esos pecados que teníamos en el mundo y que muchas veces quieren surgir nuevamente y todo eso, ¿verdad? Manana sola mano. Sí, no, que quería decir que si por ejemplo el que crea que por las obras va a salvarse, entonces se va a salvar haciendo la obra, pero entonces ¿dónde está el Espíritu de Dios? Exacto, y ahí es donde está el dilema, que estas personas no tienen el Espíritu de Dios y basan su salvación en obras. El que no tiene el Espíritu de Dios no hace lo que le dé la gana porque nadie se lo corrige. Exacto, y por eso es que dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. ¿Verdad? Mas sin embargo, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Cristo, y por ese mismo Espíritu es que mortifica las obras de la carne. ¿Verdad? Estamos teniendo eso claro, ¿verdad? O sea que no es que nosotros estamos en contra de hacer obras, es que las hacemos según el Espíritu obra en nuestras vidas. Exactamente. O sea, esa es la diferencia entre decirle a una persona: si no haces esto, te vas a perder. Si no ayunas, si no haces vigilia, si no haces lo otro, que si caíste en la tentación, etcétera, etcétera. Pero fíjese, hermano, que ¿quién no ha caído en tentación? Dígame. Todo, intentemos esta carne, pero solamente que nosotros cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos da a conocer cuando estamos haciendo algo o pensamos hacer algo malo, nos da a entender y nosotros pedimos perdón. Y entonces ahí es donde el Espíritu obra en nosotros para mortificar esas obras de la carne. Esa es la hermano, es simple, es sencillo. Es que las personas lo quieren complicar con poner la salvación como las obras como una condición para la salvación. Y nosotros sí creemos en obras, pero no como condición para salvación, sino como el producto, el resultado de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. Hermano Daniel, usted piensa. Hay personas que hacen las obras para que digan que son buenos cristianos. Porque yo los oí visto. Para que digan, las otras personas digan que son buenos cristianos, que hacen esto y que hacen lo otro. Sí. Pero yo no puedo hacer nada para salvarme. Absolutamente nada, porque yo nací pecador y el pecador le va para el infierno. Exacto. Yo nací pecador. Exacto. Eso no quiere decir que porque yo nací pecador voy a seguir pecando, voy a pecar. Exacto. Y ahí es donde entra esto. El Espíritu de Dios está santificándonos, nos está transformando todos los días. Dice, hermano, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y exacto. O sea, hermano, eso está claro, ¿verdad? Y vemos cuál era el problema que había en el concilio de Jerusalén. El problema que ellos estaban tratando en el concilio de Jerusalén era que, denme un minutito, hermano. El problema del concilio de Jerusalén era ese, que estos que venían de la secta de los fariseos no habían dejado esto. Ahora, no voy a decir que no eran salvos. Okay, vamos a poner eso a un lado. Eso se lo dejamos a Dios. Amén. Si eran salvos o no, dejémoselo a Dios, ¿verdad? Pero ellos se trajeron esto al cristianismo. Vinieron con el pensamiento de que esta era la manera de hacerla, de ser justo y de ser santo. ¿Okay? Pero hay una diferencia, hermanos, como les dije ya, entre esto y esto. El cristiano ya es santo y a la misma vez está siendo santificado todavía a través del Espíritu. Y se manifiesta en el hacer morir continuamente las obras de la carne. O sea, estamos viendo, hermanos, que esto es la obra de Dios. Nuestra santificación es obra de Dios. El nosotros hacer morir las obras de la carne es obra de Dios. Ahora, cuando fallamos y pecamos, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Somos nosotros los que nos descuidamos, a veces somos negligentes y podemos pues fallar, ¿verdad? Pero la salvación es toda de Dios. Él la da, Él la produce, Él la mantiene, Él es el que nos hace perseverar y nos lleva hasta el fin. Amén. Amén.
a sus escogidos. A sus escogidos, exacto. Gracias por esa aclaración. Entonces, hermanos, básicamente ese es el dilema que están teniendo, ¿verdad? Estas personas, y eso es lo que estaban discutiendo allá en el Concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé. Y como vimos la última vez, pues ellos tuvieron mucha discusión, ¿verdad?, en el asunto. Y se levanta Pedro, el apóstol Pedro, porque están tratando el asunto de si la salvación es solo por fe o solo por obras, si la fe en Jesucristo es suficiente o si hay que añadirle algo a eso, ¿verdad? Ese es el dilema que están discutiendo ellos. Y Pedro, hermanos, se levanta, ¿okay? Él se levanta y dice aquí, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo. Esto es en el versículo 7 de Hechos 15, perdonen, hermano, para que no se me pierdan. Hechos 15:7. Sí, estamos leyendo ahí en Hechos Y después de muchas exacto. 15:7. Es que no tengo lente porque esto no me deja usar lente. No Sí, lo empaño. se empañan, sí. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Nos acordamos, hermanos, que unos capítulos atrás, Pedro había, poco a poco, estaba saliendo ya de Jerusalén. Y fue a Jope, ¿verdad? Fue a Lida, a Jope. Allá se quedó en casa del curtidor, Simón el curtidor, que estamos viendo que ahora Pedro está rompiendo esas barreras, las está cruzando. Para un judío no entraba a casa de un curtidor, porque un curtidor era una persona inmunda. Bregaba con cuerpos, con las pieles de los animales muertos, ¿verdad? Eso era inmundo. Además, que estos eran personas judías, pero de los griegos, los judíos helénicos. Ya ahí había algún prejuicio entre judíos que eran hebreos y los judíos helénicos. Pero ya Pedro se estaba metiendo ahí a predicar el evangelio. Luego lo vemos en casa de un curtidor, y eso parece que fue el clímax para lo próximo que iba a venir, que era ahora llevarle el evangelio a los gentiles. Y vemos en el capítulo 10 cómo Pedro va a casa de un gentil llamado Cornelio, y no solamente que era un gentil, era un soldado romano, era un centurión. Y los judíos, hermanos, despreciaban a Roma. Despreciaban a Roma. ¿Cómo es posible? No solamente Pedro se metió en casa de un curtidor, ahora está metido en casa de un gentil. Y de un gentil del gobierno romano. Un oficial del gobierno romano. Cuán detestable era eso para los judíos, ¿verdad? Hermano, porque el evangelio rompe esas barreras. El evangelio rompe barreras. Esto que estaba hablando el hermano Carlos ahorita, hermano, de estas ideologías, el evangelio rompe todo eso. Todo eso. Usted y yo no tenemos que someternos a ideologías inventadas por el hombre para tratar de resolver los problemas sociales. El evangelio se encarga de eso. En el evangelio no hay blanco, ni negro, ni azul, ni amarillo, ni rojo, ni verde. Somos todos uno en Cristo, hermanos. El evangelio hace eso. Cuando Dios purifica nuestros corazones y nos transforma, hermanos, esos prejuicios se van. Amén. Se van, hermanos, porque eso es lo que hace Dios en el creyente. Hace una nueva criatura, ¿verdad? Déjame darle saludos aquí a los hermanos que están conectándose. Marilyn, Dios te bendiga. Ruthie, Dios te bendiga. Casey, Dios te bendiga. Espero que estén todos bien. Aquí...
Entonces, hermanos, eso es lo que Pedro está trayéndole ahora, cuando él entró a la casa de Cornelio. Él trae eso como ejemplo, donde él le predica el evangelio para que creyesen. Y dice, y Dios, versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanos. Pedro está hablando de esta experiencia, él va a la casa de Cornelio y dice que Dios le dio a ellos, a Cornelio y su casa, les dio el Espíritu Santo. Hermano, ¿a quién le da Dios el Espíritu Santo? A los creyentes. A los creyentes, ¿verdad? A los creyentes. A los que Dios ha perdonado, ha salvado, ha justificado. Los judíos en Hechos capítulo 2 habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sabemos que los judíos venían de la ley y eran circuncidados y habían practicado todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el argumento que está haciendo Pablo? Escuchen bien lo que dije. Los judíos, vamos a poner aquí, equivale a circuncisión y la ley. Ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora vemos a Cornelio, que es un gentil, vamos a ponerlo aquí, gentil, no es circunciso y no tiene la ley de Dios, aunque era un temeroso de Dios, que era una de estas personas que estaba en proceso de hacerse prosélito, ¿verdad? Pero no era un prosélito todavía, era un gentil incircunciso. No seguía la ley de Dios. Aunque creía en Dios, en el Dios de Israel. En el Dios de Israel, Que exacto. No comprendía completamente. No comprendía, y que para los israelitas, para los efectos, todavía Cornelio era un extranjero. No era todavía parte de la comunidad israelita, porque tenía que someterse a estos ritos. Entonces, pero que vemos, hermanos, que los judíos en Hechos 2 reciben el Espíritu Santo. ¿Okay? Y se convierten, ese día 3.000 fue que se convirtieron ese día, ¿verdad? Sí, en el Pentecostés también. Porque eso fue para ellos evidencia. Aquellos judíos que se convirtieron, vieron, esto es de Dios. Se convirtieron, fueron convencidos, reciben el Espíritu Santo ellos también. Pero ahora, ¿qué vemos aquí? A alguien que no tiene ni la circuncisión ni la ley, y Dios le da lo mismo que le dio a los judíos en Hechos capítulo 2. Alguien que no tiene sangre judía. Que no tiene sangre judía. ¿Cuál es el argumento de Pedro ahí entonces, hermanos? ¿Qué le quiere decir Pedro con eso? Que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no hace acepción de personas. Entonces, si el Espíritu Santo fue la señal de salvación ahí en Hechos 2, entonces, ¿qué quiere decir eso aquí? Que los salvó sin necesidad de circuncisión y de ley, porque eso es lo que están discutiendo en el concilio. Es necesario circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Pero Pedro dice, pero es que ellos fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo sin circuncidarse y sin seguir la ley de Moisés. Ese es el argumento que está presentando Pedro, la evidencia. Que la salvación de los gentiles es sin esto. Y por eso es que Pablo en Romanos 3 dice, en Romanos 3, 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ese es el argumento de Pedro, en pocas palabras. Que los gentiles son justificados sin las obras de la ley. Rubén. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes cuando el Señor y el joven rico, que el joven rico le dijo, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Sí. Y él le dijo, los mandamientos sabes. Y él dijo, desde muy joven. Y él dijo, pues,
vende lo que tiene y entregárselo a los pobres y sígueme. Pues parece, ¿eso cae ahí o no? Eso el Señor tenía una intención con eso. El Señor no le estaba diciendo al joven que por seguir los mandamientos iba a ser salvo. Acuérdate que Jesús conoce los corazones de los hombres, siendo Dios. Y este joven viene diciendo, pues, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús, pues, le está dando los mandamientos. Y el joven dice, pues sí, yo sigo todo esto. Yo he obedecido todo esto desde mi juventud. Pero para demostrar, una de las cosas ahí en ese pasaje, para demostrar que no es lo que uno se cree. Ajá, la soberbia. Demostrar que nadie puede seguir la ley, le dice, ok, pues te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La ley siempre va a encontrar una falta en nosotros. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ese joven. Tienes una falta todavía. Tenía tanto, no. Y aún si vendiera todo y se lo daba a los pobres y venía otra vez y ahora, Señor, otra falta le iba a encontrar. Sí. O sea que lo que el Señor le está dejando saber ahí, mira, exacto. La salvación es por medio de la confianza en Cristo. ¿Verdad? Después de eso el Señor le dijo, ven y sígueme. O sea, que no es que haz los mandamientos, no. Yo soy el camino. Se supone hay que seguir a Jesús. Exacto. O sea, y él vio eso tan duro para él, despojarse de su riqueza que tanto había trabajado por ella. Pero ser salvo, no. Exacto. Estamos viendo, ¿verdad? Entonces vemos que el argumento de Pedro es que el Espíritu Santo dio testimonio, ¿verdad? Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin necesidad de circuncisión y de sujetarse a la ley. Y dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, escuchen esta parte, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo purificó Dios los corazones de los gentiles? Por la fe. Fue por la fe. Acuérdense que en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los de limpio ¿qué? Corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, la única manera de el hombre ver a Dios es que su corazón sea purificado. Y en Proverbios 29, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es la pregunta que está haciendo Salomón. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, el único que puede decir eso es aquel que ha tenido fe en Cristo. Amén. Y no es que ellos pueden decir, yo me he limpiado. Lo que pueden decir es que Cristo me limpió. Él me purificó. ¿Verdad? O sea que esa pregunta que hace Proverbios la vemos contestada aquí. Que Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles, sino que de igual manera que purificó los corazones de los judíos por la fe, asimismo purificó los corazones de los gentiles por la fe. Y eso excluye, hermanos, de una vez por todas, cualquier cosa, cualquier obra como requisito para la salvación. No sé quién era uno de los que entregó a Jesús, que era, yo creo que el rey ahí. Herodes o... No, que dijo, limpio soy de Pilato. Pilato dijo que limpio soy del pecado que ustedes van a cometer. Sí. Pero él era el primero. Ya. Eso fue un lavadito de manos, así, ¿verdad? Como el gato. Ya. La omisión no lo exime del pecado. El omitir condenarlo no lo eximió del pecado. Exacto.
Saludo también a mi amigo y hermano allá en Colombia, Vieri Lapeira. Oren por Vieri, es un muchachito de 17 años, pero ama al Señor. Amén. Ya. Gloria a Dios. Ya. Hermanos, preguntas hasta ahí por ahora. Estamos viendo, hermanos, que está pasando. Esto de que Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles, en Gálatas capítulo 3, Pablo hace la pregunta. Él dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Ese es el argumento que Pedro está presentando también, esa evidencia, que el Espíritu Santo se recibe por fe en Cristo. Amén. Okay. Y luego presenta estas evidencias, ¿verdad? Acordémonos que en el capítulo 10 de Hechos, cuando los hermanos en Jerusalén cuestionaron a Pedro, después que llegó de la casa de Cornelio, le dicen, ¿cómo tú entras a casa de un gentil, siendo judío? Y entonces él le cuenta lo que sucedió, la visión que él tuvo, y cómo en la casa de Cornelio, pues todos, como evidencia de que recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. ¿Okay? Y entonces los hermanos en Jerusalén quedaron satisfechos con eso. Y ahí ellos dicen, con que entonces Dios también le ha concedido el arrepentimiento a los gentiles. O sea, ya eso ya había quedado sentado ahí, ya eso estaba plantado. Y Pedro se lo recuerda ahora. Acuérdense de eso. Acuérdense. Y si el Espíritu Santo, ¿okay? Dios se lo da solamente a aquellos que Él salva, que Él purifica sus corazones. ¿Qué está diciendo esto? Que a los gentiles Dios los salva por fe. Amén. Amén. Y si seguimos leyendo, Él le dice, bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, una vez que Pedro presenta esa evidencia, ¿okay? Él le dice a ellos en el versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos? Note que él le está llamando a los gentiles discípulos. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Qué problemita tenían los judíos? Pedro le dice, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir con este yugo. De nacimiento, criados así en la ley, en todas las tradiciones y los hábitos y las costumbres y prácticas, y esta gente que a ellos no se les dio la ley, ustedes pretenden imponerle a ellos lo que nosotros mismos no podemos cumplir. Estamos viendo, hermanos. Y con eso está condenando a los judíos también, porque al decir ni nosotros ni nuestros padres lo podemos llevar. O sea, con eso Pedro también está diciendo, pues mira, si nos vamos a salvar por la ley, estamos perdidos todos. Porque no podemos llevarlo ni nosotros ni nuestros padres. ¿Verdad? No Entonces, no sé si sería correcto. No sería por la razón que Jonás no quiso ir a Nínive, porque Jonás se creía que Dios era solo para ellos y no quería que se relacionara con los gentiles. Esa ideología de ellos venía desde allá. Acuérdense que en el Éxodo, si no me equivoco, creo que era, que habla de cuando los extranjeros, o sea, los gentiles, entraran a Israel para pertenecer a esa comunidad, tenían que pasar también por el proceso de circuncisión y los sacrificios y todo esto. Eso ya estaba establecido ahí, esa mentalidad estaba ahí, pero llegó a convertirse en un ídolo para ellos, básicamente. Y ese era el requisito que ellos tenían para los gentiles. O sea, como que no habían comprendido bien la obra de Cristo. ¿Para qué fue que Cristo vino? Que Cristo cumplió la ley. Y ya nosotros no tenemos que cumplir con esos requisitos. O sea, Cristo los cumplió ya. Por nosotros. Exacto.
Aquí mi hermano Dani Mejías. Saludos, Dani. Otro hermano en Cristo. ¿Verdad? Está conectado ahí. Saludos y un abrazo fuerte también. Hermano, nosotros tenemos amigos y hermanos donde quiera. Amén. En Colombia, en Panamá, en New Jersey, en Missouri. Qué bueno es saber que tenemos hermanos en otras partes, ¿verdad? Lo que dije ahorita, hermano, el Evangelio rompe todas esas barreras. En Cristo no hay panameños, ni puertorriqueños, ni cubanos, ni dominicanos. Somos todos uno en Cristo. Amén. ¿Verdad? No hay acepción de personas. Exacto. Bien. Estamos en una pregunta que voy a hacer, hermanos. A ver. Y los que están viendo, ¿verdad?, en el programa, si desean contestar y preguntar, también lo pueden hacer. Si la ley no puede salvar, básicamente, ¿qué es lo que nos está presentando el capítulo 15 de Hechos? Si la ley no puede salvar, ¿para qué volver a la ley? Dígame, hermano, si eso tiene lógica o si eso es irracional. Es irracional, tiene lógica. ¿Verdad que? O sea, Se van a hundir más. sí. O sea, lo que nos está presentando el capítulo 15 de Hechos es lo absurdo que es tratar de ser salvos por ese medio. Ya presentó Pedro la evidencia de que los gentiles fueron salvos por fe sin necesidad de la ley. Y entonces Pedro les dice ahora, ni nosotros ni nuestros padres la podemos cumplir. Pues la pregunta obvia que tenemos que hacer es, ¿para qué volver a los ritos de la ley, a la circuncisión, a la carne, que es lo que Pablo discute en Gálatas capítulo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne? ¿Para qué volver ahí si no salva? ¿Verdad? ¿Qué israelita pudo Eso cumplir la ley? Dice que el cerdo vuelve al lodo otra vez. Sí. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. La salvación no es por tratar. Ellos querían tratar de volver a la ley para ver si podían perfeccionarse, o sea, haciendo los ritos y ceremonias, pero Exacto. al Señor se le cree y da sed. Amén. No se les culpa en cierta manera, digo, no es que no se les culpe, es que no perdamos de perspectiva el contexto histórico donde ellos están tan arraigados a la ley que de repente se les presenta este evangelio y todavía hay Raíces. esas raíces. Sí. Y es como cuando hablamos sobre Dios mío, que hay dos vertientes. Está la santificación, que está la santificación que la que adquieres inmediatamente, una vez eres salvo, y la terrenal, está la Progresiva. La progresiva, que es la que tú vas desarrollando con tu caminar diario, que es lo que se espera de cada persona cristiana, que vaya creciendo en el Evangelio. Que fue lo que dijimos aquí en Romanos 8:13, que es que por el Espíritu mortificamos las obras de la carne. Exacto. El Espíritu mismo, hermanos, es el que nos lleva a mortificar las obras de la carne. Esa es la santificación del Espíritu. Aquí hay un comentario del hermano Dani Mejías. Dani con contexto, hermano, si usted busca la página de él en Facebook o en YouTube, Dani con contexto. Okay, él también tiene programas, ¿verdad?, buenos estudios. Él dice, la ley solo muestra la condición del hombre y lo imposible que se le hace cumplirla. Y reconocer que tiene que ir a Cristo es un ayo a Cristo, lo mismo que nos dice en Gálatas, ¿verdad? Gracias, hermano Dani, te ganaste un chocolate. Aquí me gusta repartir chocolates cuando contribuimos. Sí, ¿verdad? Pero tienes que volar para acá a buscarlo, sí. Bien. Pregunta o comentario hasta ahora, hermanos. Estamos claros, ¿verdad? Estamos viendo lo que está sucediendo aquí, hermanos. Si este concilio no llegaba a suceder, hermanos, ¿qué estuviéramos haciendo usted y yo hoy en día? Circuncidándonos y sometiéndonos a rudimentos y... Ay, gracias. Nosotros no tuviéramos a Cristo. Exacto. Hermano, eso yo le iba a decir, si en ya como nosotros tenemos ya esa
esa sabiduría de que sabemos que por medio de Jesucristo y medio del Espíritu Santo que vamos a estar, y hay mucha gente que después de dar mucho tiempo del Evangelio se retira otra vez para hacer su vagabundería a la calle, a beber, a probar. Yo no sé cómo la gente pasa una cosa así. Esos son hermanos que la Biblia nos dice que aquellos que salieron de nosotros es que no eran de nosotros. Ajá, y como dice en 2 de Pedro 2:22 que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Ahora, hermanos, han habido creyentes que han caído en pecados fuertes y han estado ahí por un tiempo. Ha sucedido, miren el rey David, hermanos, cuando estuvo ese año en ese pecado que él ocultó, pero no se va a quedar ahí mucho tiempo. Que eventualmente, hermanos, va a tener que rendir cuentas con Dios. Dios confrontó a David. Y durante ese transcurso David escribe en los Salmos que mientras él cayó, mientras él ocultó su pecado, que la mano de Dios fue pesada sobre él, sus huesos se secaron. O sea, hermano, él estaba pasando depresión, estaba enfermándose, no se sentía bien. No es natural que un creyente, hermano, se meta en un pecado y se queda ahí y lo disfrute felizmente. Va en contra de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. O sea, el que hace eso no era cristiano. No, el que va y después se lo disfruta y rechaza a la iglesia, a Cristo, dice, no, yo no sé cómo yo podía dejar esto. Es que nunca fue, hermano. Y fue culpando a los hermanos por las cosas que él hace. Sí, se busca 20.000 excusas, ¿verdad? 20.000 excusas. No tenía temor, pero el rey David, él se humilló. El Salmo 51, ¿qué es lo que dice? Él mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y eso es lo que va a hacer un creyente. Eso es lo que va a hacer un creyente, ¿verdad? Esa es la tendencia del creyente. Bien, versículo 11, vamos al versículo 11, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, del igual modo que ellos. Miren cómo Pedro ahora presenta esto. Lo presenta al revés. Nosotros, los judíos, seremos, vamos a ponerle aquí los judíos, nosotros seremos salvos igual que como fueron salvos, como son salvos los gentiles. Igual que los gentiles. Ahora, entonces, ¿cómo es salvo el gentil? Por gracia. Por gracia. ¿Mediante qué? La fe. Mediante la fe. ¿Con o sin obras de la ley? Sin obras de la ley. Entonces, Pedro les está aclarando ahora, ya diciéndoles, nosotros lo tenemos al revés. Ustedes están tratando de decir que para ser salvos hay que circuncidarse primero y sujetarse a las obras de la ley para luego ser salvos. Pero él dice, pero es al revés. Ellos, los gentiles, fueron salvos sin la circuncisión, sin las obras de la ley, y de esa manera es que nosotros también somos salvos. Nosotros fuimos salvos independientemente de nuestra circuncisión, de nuestra ley. Fuimos salvos por la gracia de Dios. Amén. Mediante la fe. Dios purificó nuestros corazones por medio de la fe. Amén. Ese es el argumento que está presentando Pedro, ¿verdad? Y son los hombres los que están discutiendo. Las mujeres no discuten ahí en ese paso, porque ya no pueden ser circuncidadas. Exacto, ya. Digo yo, eso es lo que yo veo. Ahí lo dice. Hermano Daniel siempre saca algo de Obvio, hermano. Siempre, Manalicia, ¿cómo se porta Mano Daniel en la casa? No le diga porque muchacho. Sola fide. Solo la fe. Amén. Solo por fe somos salvos, hermano. Es lo que
lo que se está discutiendo en este pasaje, ¿verdad? Versículo 11, ¿verdad? Vamos a ver ahora los versículos. ¿Qué hora es? Me quedan unos 10 minutitos, 10, 15 minutos. Versículos 12 en adelante. Dice el versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, hermanos, Pedro ha presentado el argumento. Ese fue, parece que, el golpe final para terminar eso de una vez por todas. ¿Por qué digo eso? Porque aquí dice que toda la multitud cayó. Bueno, si hay una discusión, hay un debate, hay un argumento y de momento hay silencio, ¿qué quiere decir eso? Que el debate llegó a su fin. Ya llegamos a la conclusión, ya no hay más nada que discutir. No tenemos más argumentos, pues nos tenemos que quedar callados. Aceptaron, recibieron, fueron convencidos por las evidencias presentadas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando la multitud calla, vemos que aquí la multitud calla. Pablo y Bernabé comienzan a contar cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y la idea aquí, hermanos, es igual que en Gálatas 3, nuevamente. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 5, donde Pablo le dice a los Gálatas, las maravillas que Dios hace entre vosotros, ¿son por obras o por fe? Son por fe. Y ese es el argumento que están presentando Pablo y Bernabé. El hecho de que Dios hizo a través de nosotros estas maravillas entre los gentiles indica que por la fe ellos fueron salvos. Amén. Indica también que el hecho de que Dios hizo esas maravillas es que eso estaba confirmando que Dios estaba obrando en los gentiles. O sea, usted ve por qué el libro de Hechos está tan cargado, hermano, de estas señales, de milagros, de lenguas, de sanidades, etcétera, etcétera. Es porque hay una transición. Estamos pasando del judaísmo al cristianismo, de la ley a la gracia. El evangelio está, hermanos, siendo confirmado, establecido. ¿Okay? Estamos viendo, hermanos, por qué en el libro de Hechos se destaca eso tanto. Y luego después estas señales y prodigios como que en el resto del Nuevo Testamento no se enfatizan tanto. No es que no se hable de ellos, es que no se enfatizan tanto como en Hechos. Es porque esto era una necesidad para esparcir el evangelio. Amén. Pregunta o comentario hasta ahora, hermanos. Hermano, que tendremos que preguntar si Dios no hubiera querido salvar a los gentiles por medio de la fe y requería algo más, ¿hubiera hecho Dios las señales entre ellos? ¿Les hubiera dado el Espíritu Santo? No, hermanos. Quedó evidenciado ahí, ¿verdad? Ahora miren el versículo 13 y... Dios puso su huella ahí. Exacto, exacto. Versículos 13 y 14 dice, y cuando ellos callaron, nuevamente callaron, por las evidencias que se están presentando, hermano. Para los judíos, acuérdense que los milagros, las señales, todo eso, eran señales para ellos, eran necesarias, para ellos poder aceptar como que era de Dios o no, ¿verdad? Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, noten que fue Jacobo, porque en el catolicismo se dice que Pedro fue el primer papa. Pues si Pedro fue el primer papa, ¿por qué él no está respondiendo aquí? Y es Jacobo. Jacobo es el que está aquí como líder.
Y dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y lo que yo quiero señalar aquí, hermano, es un dato bien curioso, pero a la misma vez tan bonito, es que cuando Jacobo dice que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. La palabra gentil y la palabra pueblo, para los israelitas estas dos cosas no iban juntas. Porque para los israelitas, ¿quién era el pueblo de Dios? Israel. Para los israelitas, el pueblo de Dios era Israel. A los demás, ellos los llamaban gentiles. El resto del mundo, digo, el mundo conocido. ¿Sí? El resto eran gentiles. Para ellos no eran pueblo. Y en las palabras griegas que está usando aquí la palabra de Dios, usa, por ejemplo, aquí en gentil, usa la palabra etnos. ¿Sabes que cuando hablamos de grupos étnicos? Ajá. Entonces, para pueblo, en el griego es la palabra laos. Laos. Esta palabra se usaba en referencia al pueblo de Dios. Esta se usaba para todos los demás, aquellos que no eran de Dios. ¿Verdad? Algunos ejemplos que le puedo dar. Mateo 2.6. Vamos a poner Mateo 2.6. Mateo 2.6. Dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, a mi laos. Laos, dice en el griego, Israel. Otro ejemplo. En Hechos 26:17. Hechos 26:17. Aquí dice, librándote, ¿verdad? Lean el pasaje completo para que tengan un contexto. Yo lo que me quiero enfocar en estas palabras de etnos y laos. Pero dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu laos y de tu etnos, y de los etnos. Está distinguiendo dos. Está distinguiendo el pueblo, que era así era que se le decía a los israelitas, y el etnos, que eran los gentiles. O sea que el laos se usaba para Israel, esa expresión. Pero ahora estamos viendo que Dios quiere tomar para sí, o tomó para sí, pueblo de entre los gentiles. Ahora tú y yo somos pueblo de Dios, somos laos de Dios. No somos etnos. En los ojos de Dios, tú y yo somos laos, pueblo de Dios. Estamos contados como israelitas. Eso da un gozo, eso da gozo. Por supuesto que sí, lo digo con gozo. Lo digo con gozo. ¿Verdad? Somos contados como pueblo de Dios. Y ahí, hermanos, si quieren le pueden añadir también el capítulo 26, versículo 23, de hecho. Y el versículo 23 también usa esas expresiones. Es donde dice que para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, al laos y a los etnos. Está bueno esto, ¿verdad, hermanos?
un pastor. Ajá, Y también dice lo que estaba leyendo ahora ahí del 17, ajá. que dice, más claro no canta un gallo, donde dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está, ya. Más claro no puede ser Ujú. ahí. Ya. Vamos a discutir los versículos 15 al 18, porque quiero dejar los versículos 19 en adelante para la semana próxima, que esos van a estar bastante buenos, porque ahí, yo les había dicho a ustedes, hermanos, que los judíos, un rabino judío me repartió a mí, me dio una tarjetita una vez, de las 7 leyes bíblicas de Noé. Los judíos esperan que usted y yo vivamos por estas 7 leyes bíblicas. Y dice, no adorar ídolos, confía en Dios, no blasfemar su nombre, respeta a Dios, esa es la segunda, respeta a Dios y alábalo, no mates o golpees, no hagas daño, respeta la santidad de la vida humana, esa es la tercera. La 4, no tengas relaciones prohibidas, Dios ha definido el matrimonio. La 5 es no robes, respeta la propiedad de los demás. El número 6 dice no comas carne tomada de un animal que todavía está vivo, evita la crueldad. Eso es no comer la carne con su sangre. Y la 7, poner cortes de leyes. La justicia es el fundamento de la verdadera paz. O sea, y esto, hermanos, tiene que ver un poco, en parte, con lo que vamos a discutir la semana que viene. Los versículos, si quieren leerlos en sus casas, 19 al 21. Porque, aunque eso no es lo único, hay algo fundamental ahí, por lo que se le impone a los gentiles ciertas instrucciones. ¿Ok? Pero eso lo vamos a discutir la próxima semana. Versículos 15 al 18, rapidito, para terminar esta parte esta noche. Dice, y con esto concuerdan, todavía está hablando aquí a Jacobo, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Ahora, hermanos, cualquier autoridad que hubiera ahí en ese concilio, ahora hay una autoridad superior, que es lo que Jacobo va a hablar ahora. Y es las palabras de los profetas, como está escrito. ¿De qué está hablando Jacobo aquí? ¿De qué está hablando Jacobo? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia en cuanto a la ley? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad, hermanos. La Biblia es nuestra autoridad. Ahora está citando a los profetas, hermanos, que si lo que dijeron Pedro y Pablo y Bernabé no convenció a nadie, mire lo que dice ahora la palabra de Dios. Y ahora está citando aquí a el profeta Amós, capítulo 9, esto es Amós 9, lo que él está citando. Amós 9, versículos 11 al 12, para que usted lo pueda comparar en su casa. Ya esto estaba profetizado, hermano, y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Eso ya estaba profetizado, hermanos. Que usted y yo, los gentiles, íbamos a ser parte de esto. Amén, gloria a Dios. Con eso, hermanos, se calla todo el mundo ahí en ese concilio. Con eso yo estoy más contento todavía. Exacto, estamos contentos, ¿verdad? Eso es como la clase bíblica. Y fíjense, hermanos, ¿cómo cayó el tabernáculo de David? Bueno, hermanos, cuando Cristo vino, Israel recibió a Cristo, lo rechazó. Hermano, ahí se cayó el tabernáculo de David. Cayó ahí, pero entonces Dios lo que hace ahora es que lo levanta, salvando a quienes, 2 bandos. ¿A qué 2 bandos está salvando Dios? Judíos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles, etnos y laos.
y los está haciendo laos nada más, ¿verdad? Amén. Fíjense, hermanos, que Amós no dice nada de gentiles prosélitos. Dice gentiles llamados por mi nombre. O sea, aquellos que se identifican con Jesucristo, que tienen su fe en Cristo. Y por su fe en Cristo, pues ahora vienen a ser pueblo de Dios. Él especifica mejor todavía. Exacto. Pueblo santo de Dios. Amén. Hermanos, ese fue yo creo que uno de los eventos más grandes de la iglesia en el primer siglo. Es el de establecer eso, y por eso es que la Reforma en el año 1517, cuando vemos a Martín Lutero, hermanos, y lo que sobresalta es la justificación por la fe sin las obras, hermanos. Es por eso, porque el mismo Martín Lutero dice que la iglesia, hermanos, cuelga de esa verdad. De que la iglesia, de que la salvación es la justificación es por la fe. Y hermanos, si eso se echa a un lado, la iglesia se desborona, Va a un lado también. se deshace. Amén. ¿Preguntas o comentarios, hermanos, para cerrar aquí, como continuamos la semana próxima? Estamos aprendiendo, hermano, estamos viendo. Hermano, usted no aprende a amar más a Dios cuando aprende estas cosas. Amén. Señor, amén. No conocemos más a Dios a través de esto. Y usted sabe que para uno crecer en una relación tiene que conocer la persona. Como que fortalece más también. Amén. Sí, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro caminar, Amén. ¿verdad? Y hermano, por eso es que es